¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Atención a la propuesta de esta noche, la propuesta de debate, de tertulia que vamos a plantearles. Digo atención porque es de enorme calado, de enorme importancia. Seguramente, de manera colectiva, uno de los asuntos de mayor peso, no solamente en Granada, sino en el conjunto de nuestro país. Mercado laboral, la situación de los trabajadores en nuestra provincia. Esa es la propuesta de esta noche, sobre eso vamos a debatir en la próxima hora que tenemos por delante. Y hemos invitado en esta mesa de debate, en esta mesa de tertulia, a agentes sociales de primer orden, quienes están velando en cierta forma, aunque nos afecta a todos, quienes están velando, digo, por mejorar esta situación, que ya les digo de antemano, se nos antoja paupérrima. Les presento a nuestros invitados, a los que de antemano les agradecemos la amabilidad que han tenido con nosotros por aceptar esta propuesta de debate y por estar esta noche aquí con nosotros. Además, son amigos, con lo cual, pues, enormemente más contento. Antonio, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí. Igualmente, encantado de que nos llaméis a UGT para que participemos en los debates que entendáis que a la audiencia le puede interesar, y yo creo que este es uno de los más interesantes. Nos toca a todos, de una manera o de otra, nos toca a todos. Pues bienvenido. Gracias. Presentamos también a Ricardo Flores. Ricardo, buenas noches, Hola. bienvenido. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues un gusto de tenerte aquí. Pues encantado, igualmente. Y de escucharos. Seguimos otra central sindical, en este caso CESIF, Rafael García. Buenas noches, un gusto que esté aquí esta noche. Buenas noches, por lo mismo que los demás compañeros, pues agradecido porque invitéis a esta sigla y a esta organización a esta mesa. Y finalmente la representación de los empresarios. Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, un gusto también. Igualmente, un placer, como siempre. Bueno, pues vamos a plantear una primera cuestión abierta sobre esa. Tendremos oportunidad de desgajarla y analizarla. Diagnóstico de nuestra provincia. La situación en general está mal, en toda España, en Granada está mal, eso ya lo digo yo, antes me adelanto a lo que puedan decir. En fin, pero vamos a empezar por Antonio, por ejemplo. ¿Qué diagnóstico hacemos de la situación del mercado laboral aquí en nuestra provincia? Pues desde UGT la situación del mercado laboral en la provincia de Granada que hacemos es un diagnóstico de precariedad. La precariedad del mercado laboral hace tiempo que la estamos viendo, pero nosotros estamos viendo que últimamente avanza bastante la precariedad. A lo largo de la crisis que nos está azotando desde hace tiempo, estamos viendo cómo ha habido más aumento de paro, cómo está habiendo más destrucción de empleo, cómo está habiendo, evidentemente, esto que estoy comentando, desde la reforma laboral que se aprobó por parte del Gobierno central en el año 2012, se ha aumentado más. Ahora nos cuentan que parece que se está iniciando cierta recuperación económica, pero entendemos desde UGT que eso es un tímido aumento del empleo, el que se está produciendo, y el aumento de empleo que se está produciendo es más precario, es más temporal, de manera involuntaria, porque el personal no quiere trabajar de manera temporal, y es de menos calidad y con menores salarios. O sea, esto es lo que el escenario en el que nos estamos moviendo, en todo, como tú comentabas al principio, en España, en Andalucía y en Granada en concreto. Está habiendo un mayor aumento de empleo a tiempo parcial. Estamos viendo cómo se está aumentando las horas semanales que las personas que tienen la fortuna de tener un trabajo realizan a lo largo de la semana, y estamos viendo cómo además se están realizando horas extraordinarias que además no se pagan. Ese es un poco el panorama. Sí. Yo creo que, por concluir con una frase del anterior presidente de la Confederación de Empresarios, Díaz Ferrán, que afortunadamente está en prisión, pues decía que había que trabajar más y ganar menos. Yo creo que ese es el panorama que nos encontramos ahora mismo en Granada. Ricardo, ¿cómo va la cosa? Bueno, pues nosotros no diferimos mucho de nuestros compañeros de la UGT. Yo creo que lo que caracteriza al mercado de trabajo es la precariedad, fundamentalmente, y cada vez más. Y yo cuando algunas veces estoy viendo la televisión, el otro día estaba viendo, hace ya algunos días, el canal 24 Horas, que en el pequeño debate que hay, no sé si en la 1 o en la 2, porque como no veo mucho la tele, y aparecía el ministro de Economía, Luis de Guindos, diciendo
descaradamente y como si fuera verdad que el mercado de trabajo que el número de que los contratos normalmente en España son indefinidos, sí, y que son a tiempo total. Y bueno, y los que conocemos los datos, porque los analizamos, porque los estamos viendo todos los días, sabemos que no llegan al 4%, que están en el 3,8% del número de los contratos. Sin embargo, este señor, que es ministro y que habla muy finamente y va muy bien vestido, pues en una televisión pública se permite el lujo de simplemente mentir descaradamente. Claro, esto pues se traduce que los españoles lo escuchan y alguno puede pensar que es verdad y que efectivamente el empleo que se crea en España es un empleo con derechos, es un empleo estable que puede activar la economía y puede crear ilusión y que la gente pues empieza a comprar cosas, se comprometa en el futuro de su hijo, haga inversiones, lo que es activar la economía, sí, como todos sabemos. Sin embargo, la realidad lo que nos dice es que se están abusando de los contratos a tiempo parcial, que se utilizan los contratos a tiempo parcial como forma encubierta para justificar jornadas completas de trabajo, sin embargo no se cotiza adecuadamente al fisco y por lo tanto hay un fraude generalizado por parte de un gran sector de la clase empresarial, afortunadamente no de todo, pero de un gran sector de la clase empresarial que utiliza este tipo de contratos porque no hay una fiscalización adecuada de seguimiento de la contratación a tiempo parcial. Eso solamente en los casos en los que efectivamente los trabajadores están contratados, pero es que nos encontramos que calculamos nosotros casi ya en más de un 30% de trabajadores que están en la economía sumergida, en el empleo sumergido, sin ningún tipo de derechos, sin ningún tipo de prestaciones y que están en situación de semiesclavitud. Yo cuando analizábamos los últimos datos del paro del último mes y veíamos que en Granada solamente había 50 parados menos, pues bueno, yo calculaba que el que hayamos tenido un magnífico mes turístico no ha servido para nada. Yo creo que esas 50 personas pues seguramente eran los que se han contratado para poner las sillas en la Gran Vía y en Puerta Real para que pasen las procesiones, y el resto de la gente pues parece como si hubiera trabajado en la economía sumergida porque no aparecen en las estadísticas. Como vamos a tener oportunidad de hablar de todos, entiendo que son muchos temas, ahora tenemos oportunidad de desgajarlos. ¿Y qué dice el CSIC de todo esto? Bueno, pues desde CSIC el diagnóstico que tenemos, compartimos por supuesto lo que han dicho los dos compañeros de UGT y de comisiones. La situación se puede definir con dos calificativos, precariedad, ¿no?, y temporalidad o estacionalidad, que es lo que ocurre también en nuestra provincia. Nuestra provincia está quizás muy ligada al sector servicios, el tema del ladrillo se hundió y entonces pues lo que nos queda es el sector servicios. De manera que ahora mismo hablar como dicen los políticos, porque existen dos tipos de discursos, el que hace el político y la sensación que tiene la sociedad, que es totalmente distinta. Es decir, en 6 años que llevamos en recesión económica, ahora hablan de que hay un repunte, que el Producto Interior Bruto ha aumentado, que hay una previsión de aumento para el año que viene, pero la sociedad no lo está notando en su casa. Y ahí tenemos el gran problema. Granada, una ciudad universitaria, donde la única salida, como se dice por ahí de los universitarios, son 3, ¿no?, por tierra, mar y aire, ¿no?, o bien que las ayudas económicas que están dando los políticos ahora mismo son más populistas que otra cosa. Y un ejemplo podría ser el tema del emprendimiento. Se habla mucho del emprendimiento, de políticas orientadas a ese emprendimiento, que gastan más en páginas de prensa que en la partida presupuestaria que destinan para ese emprendimiento. Entonces, ahí tenemos la pena esa de que a nivel nacional sí tenemos unos datos de paro preocupantes,
del 23%, mucho más preocupante si nos metemos ya en la provincia de Granada. El empleo juvenil supera al 50% el desempleo juvenil, de manera que estos discursos populistas, sensacionalistas del Gobierno no se corresponden con la realidad que tenemos ahora mismo. Muy bien, Luis. Bueno, podría tirar hablando aquí con todo lo que han dicho mis compañeros. Bueno, yo me centraría en esta primera ronda un poco, Sí. La pregunta era un poco cómo vemos el mercado laboral de Granada, ¿no? En este sentido, me gustaría trasladar algo en lo que venimos decidiendo desde la Confederación Granadina de Empresarios, que es el hecho de la diferenciación del mercado laboral en Granada con el del conjunto de España, ¿no? Que la verdad es que creemos que es algo preocupante y yo creo que podemos coincidir todos, ¿no? Hablaba el compañero de que en este último mes, pues oye, 50 personas menos, ¿no? Bueno, 50 personas menos que están en las listas del INEM, no es una encuesta de la EPA, sí que se ha creado empleo, esto también el horizonte temporal es importante, venimos de una crisis terrible, donde la destrucción de empleo ha sido tremenda, pero que una vez más se ha notado más aquí. Y lo que, además de que se ha notado más aquí, es que la recuperación aquí todavía no la notamos, ¿no? La notamos muy poco, ¿no? En la calle, ¿no? En la calle, y que en la calle son los empresarios también y los autónomos, que son, en esta parte, quien genera empleo, ¿no? Entonces, sí que destacar que la diferenciación, nosotros siempre hablamos de la brecha que se está produciendo entre Granada, Andalucía y el resto de España, es muy importante. ¿Se está creando empleo en este último año? Se está creando empleo. Tanto en Granada, en el último año se ha creado empleo en Granada, tenemos 11.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social que hace un año. En España, 532.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Pero vemos unos datos tremendamente diferentes respecto de España con respecto de Granada, ¿no? Mientras el paro en Granada ha bajado poco menos de un 3%, en España ha bajado un 7%. Si esta es la situación del último año y además la partida de inicio es que tenemos una provincia con un 35% de paro y unos datos nacionales del 24%, tenemos 11 puntos de diferencia que lejos de reducirse se están ampliando, ¿no? Y esto es muy preocupante, ¿no? Es decir, tenemos que ponernos las pilas hablando de manera coloquial, porque lo que tenemos que lograr es que estas distancias se reduzcan. Tenemos dos escenarios distintos. No me gusta hablar de países porque esto, como tenemos esta problemática en este país que tenemos, pero tenemos dos realidades totalmente distintas. Tenemos una realidad de España con una renta per cápita de más de 22.000 euros. Granada y Andalucía tiene una renta per cápita de 16.000 euros. Una economía sumergida en España del 24% que comentaba Ricardo. En Granada supera el 35%. Es decir, tenemos unos indicadores muy complicados de diferencia entre el mercado laboral de Granada y podemos extenderlo a Andalucía con el conjunto de España, ¿no? Que realmente nos hace encender todas las luces de alarma, decir, oye, vale, la crisis se nos ha llevado a mucho. En Granada hemos cerrado 6.000 empresas en esta crisis y prueba de ellas son los datos de desempleo, ¿no? Pero lo que es muy preocupante es decir, bueno, hemos pasado esta crisis, ¿cómo nos estamos recuperando? Y vemos como el conjunto de España los datos son muy positivos, o podemos tener cierta esperanza, y en Granada nos estamos viendo como, oye, ¿qué pasa que no acabamos de arrancar y que no acabamos de recuperar? Muy bien, sé que es muy difícil, que es complicado, pero voy a pedir en la medida de sus posibilidades que sean concretos y que no se entiendan mucho, porque al final esto es televisión y tampoco queremos, es difícil a veces resumir de manera muy breve una idea, pero en fin, vamos a intentarlo al menos. Antonio. Bueno, por ir a cuestiones concretas, como nos acaba de comentar, podríamos hablar del número de parados, aunque ya se ha comentado que hay registrado actualmente en Granada. En Granada hay ahora mismo, a datos de marzo de 2015, 102.693 personas en desempleo. Bueno, perdón, registrados en el INEM. Hay más, pero bueno, que estén registrados. Casi el 50% está dividido entre hombres y mujeres, 52.024 mujeres y 50.669 hombres. Estos son datos fríos y a lo mejor no son muy agradables porque estamos hablando de números, pero es la realidad que tenemos actualmente en Granada. Hay un dato importante que también se ha comentado aquí. Hay 12.102 personas que son menores de 25 años, o sea, el 12% de los que están registrados son menores de 25 años, aunque también lo ha dicho el compañero, más del 50% de los jóvenes están en desempleo. Y mayores de 25 años hay 90.591 personas. También hay que decir que sin empleo anterior, o sea, nunca han trabajado, hay 12.411 personas.
una provincia como la de Granada, que 12.400 personas estén sin haber trabajado nunca, es un gran problema el que tenemos. La EPA, los datos que da la EPA del cuarto trimestre del año pasado, habla de 158.300 personas las que no tienen empleo en Granada. Y la tasa de paro, que también se ha estado aquí dando alguna pincelada, supera el 35%. Todos estos son los datos que las administraciones informan y son datos oficiales, sí. Y por lo tanto es el reflejo de lo que ahora mismo tenemos en Granada en cuanto a personas que están en paro y que están registradas en el antiguo INEM. Sobre la precariedad que al principio de mi intervención decía, pues lo demuestra el hecho de las clases de contratos que se hacen aquí en Granada. En el último año se han hecho 122.305 contratos, de marzo del 14 a marzo del 15. Bueno, pues se han hecho 117.949 contratos temporales, el 96,5%, y 4.356 indefinidos, el 3,56%, que es lo que antes comentaba Ricardo, por debajo del 4%. Y si nos vamos a los contratos que se han hecho en este mes de marzo de este año, pues se han hecho 41.596, de los que el 4% son indefinidos, indefinidos, 1.685 contratos, y el resto, el 96%, 39.911, son temporales. Bueno, pues esta es, una vez más, cuál es la fotografía de la clase de contratación que se puede ofrecer en esta provincia, que como se ha comentado, es una provincia de servicios, que es una provincia que básicamente está la universidad y muchos empleados públicos, que tiene una estacionalidad basada en el turismo, en Sierra Nevada, en la costa, en los hoteles, y bueno, vemos con sorpresa pues varias cosas. O sea, se crea precariedad, se dice que se contrata a la gente, pero luego no se ve reflejado en las estadísticas, luego algo está fallando. A lo mejor es que la gente trabaja, pero trabaja sin contrato, trabaja sin convenios, por supuesto, y trabaja en unas condiciones, que es lo que comentaba antes, de una pérdida de derechos y de menor cobertura y de menor salario y de más horas. Es un poco un tema que creo que todas las administraciones, los agentes sociales, deberíamos de echarle una repensada para darle salida a esto. El paro en Europa está en torno al 8 o 10%. Y aquí en España pues hay casi 5 millones de personas paradas, y en Andalucía más de 1 millón, y en Granada pues más de 102.000. Superar el 35%, soluciones hay que ponerlo a esto, entre todos, pero yo creo que uno les toca poner más parte que otro. Por supuesto a quien crea empleo, que son la parte empresarial, y por supuesto pues, las administraciones que tienen que hacer inversiones tendentes a esa búsqueda de empleo para todos los ciudadanos. Muy bien, Ricardo. Bueno, estamos haciendo rondas, pero en cualquier momento pueden intervenir cuando quieran, no hay ningún problema. Sí, no, yo hay una cosa que no sé cómo las definí al principio, ¿no? Pero has dicho algo así como que los que estábamos pendientes de que el empleo fuera mejor o peor. Y sí, desde la parte social estamos pendientes de que el empleo vaya pues, cuanto mejor posible, ¿no? Lo que ocurre es que no tenemos los medios para poner esto en marcha, para reducir esta temporalidad, para crear empleo de calidad que active la economía y por lo tanto genere empleo, y esto es lo que nos falta. Entonces, cuando con temas tan determinantes como una reforma laboral que termina con la ultraactividad de la negociación colectiva y no obliga a las partes a negociar, con temas como la economía y el empleo sumergido, que tanto Luis y yo hemos apuntado, como en torno al 30%, pues si no tenemos las herramientas necesarias para abordar eso, no creamos empleo. Por lo tanto, estamos ante una situación de expectativa, pero que quien tiene que tomar las decisiones políticas es quien tiene que vigilar que se cumpla la legalidad vigente, quien tiene que hacer los seguimientos oportunos en materia no solamente de empleo, sino también de la fiscalidad correspondiente, porque es la única forma que podamos salir de esta situación de crisis. Hablamos muchas veces también de que yo estoy un poco escéptico con
con determinadas expectativas que creíamos que iban a generar más empleo, como es el desarrollo tecnológico, y que sin embargo lo que se están traduciendo, por lo menos aquí en Granada, es en un aumento de la precariedad en el empleo y no precisamente en que tengamos un empleo de calidad. El desarrollo tecnológico, desgraciadamente, aunque sea una apuesta por parte empresarial, por la parte social, por los sindicatos, por los agentes sociales que intervenimos en la economía, no está dando los frutos necesarios y no está repercutiendo en la sociedad de una forma determinante para activar esa economía que le hace falta tanto a Granada. Rafael. Muy bien, pues quizás incidiendo también en cuestiones concretas, como aquí ya se están arrojando datos de cifras, de porcentajes que competen a nuestra provincia, y como representante de CESIF, que es un sindicato con gran representatividad en las administraciones públicas, si os parece, me gustaría llevar esos datos concretamente a la situación de los empleados públicos. Antes he comentado pues, que llevamos 6 años siendo, de alguna manera, parte víctima de esta represión, de esta crisis económica que nos está afectando desde el año 2010 con el gobierno Zapatero, que ya nos rebajaron el sueldo, la congelación durante 6 años consecutivos, la eliminación de las pagas extraordinarias. Y en cuanto a la provincia de Granada, he comentado que es una provincia universitaria, es una provincia de funcionariado. Aquí tengo datos referidos a julio de 2014, en los que Andalucía cuenta con casi 500.000 empleados públicos, de los cuales 57.000 están trabajando en Granada, tanto en la administración estatal, administración de las comunidades autónomas, que sería la mitad de esos empleados públicos, administraciones locales, la cuarta parte, universidad, etcétera. Bien, en estos 6 años, la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos se estima en torno al 30%. Quizá la sociedad pueda decir, bueno, pero vosotros al menos tenéis trabajo, ¿no? Y es una de las situaciones que tenemos que explicar a la opinión pública, diciendo, ese trabajo ha costado, valga la redundancia, sí, el trabajo de prepararme esas oposiciones, de sacarlas, de tener esa titulación anteriormente como estudiante y luego de pasearme por los distintos destinos que estaban fuera de mi domicilio. Con lo cual, aparte de esas dificultades que ha tenido el empleado público, nos encontramos ahora con todos esos recortes. El tema de la tasa de reposición, que como sabéis es la que establece el Estado para que la oferta pública de empleo no supere el 10%, se contradice con el mantenimiento de los servicios básicos de los que presumen las distintas administraciones, educativas, sanitarias, etcétera, pero en el ámbito nacional, en el ámbito autonómico y en el provincial, porque dependen en estos casos de lo que diga la administración andaluza, ¿no? Entonces, esta tasa de reposición está haciendo mucho daño. ¿Por qué motivo? Pongo el ejemplo de enseñanza. En enseñanza, Granada tiene 11.000 docentes en la enseñanza pública, 11.000 docentes, no universitarios. Hace 4 años, lo digo por los datos que tenemos de los censos que han facilitado a los sindicatos, teníamos 800 profesores. En 4 años se han destruido 800 puestos de trabajo. ¿Por qué motivo? Entre otras cosas, por el aumento de la carga horaria que ha tenido el profesorado, el aumento de las ratios, que también lo han hecho, y otra serie de medidas que, aunque se le llene la boca a los políticos de decir que los servicios básicos están garantizados y no se toca ni un euro de allí, no es cierto. Es decir, había unos recortes que se estiman en torno al 15% de recortes en servicios básicos como enseñanza y sanidad. Aparte de lo que son todas las pérdidas estas que hemos dicho de los empleados públicos, también tendríamos que hablar de la supresión de derechos en materia de negociación colectiva. Con el tema de la reforma laboral hay un montón de convenios
que están parados, y además la administración dice, mala época es para que nos sentemos, porque ahora todo lo que podamos aplicar va a ser negativo. Con lo cual estamos a la espera de que haya algún tipo de negociación en este sentido, ¿no? De mejorar las condiciones que hemos ido perdiendo a lo largo de estos 6 años de crisis, más aún cuando ahora se está diciendo que estamos en ese punto de inflexión, que empieza a ser positivo, que en 2014 es positivo, que en 2015 es positivo. Pues vayamos a medidas que se traduzcan en ello. Y me reservo también. Vale, perfecto, me parece perfecto, sí. Adelante. Bueno, vamos a ir intentando ser breve y conciso. Bueno, comentaba Ricardo, Antonio también, sobre todo ha empezado Ricardo comentando el hecho de que no podemos hacer más respecto de la contratación temporal, etcétera, etcétera. Bueno, yo esto siempre digo lo mismo. Ser empresario es muy sencillo, es decir, porque no hace falta ninguna titulación, no hay que sacar ninguna oposición. Cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que nos están escuchando por la tele, si quiere resolver el problema del empleo, es muy sencillo, que se haga empresario y empresaria. Tú vas al banco, pides una hipoteca, tienes una idea de negocio y te pones a pelear con la economía sumergida, empiezas a ver lo que es la fiscalidad municipal, autonómica, nacional, y entonces vemos si se crea empleo, si se generaría empleo estable, o cómo se generaría, sobre todo en la situación en la que hemos atravesado de una crisis. Entonces, que está en manos de todos ser empresario y crear empleo, porque para crear empleo es que no hay otro camino. Es decir, tienen que ser hombres y mujeres que se lancen a esta aventura maravillosa, pero por otro lado complicada de ser empresario. Evidentemente, los datos de contratación están ahí, solo el 4% de las nuevas contrataciones se están haciendo indefinido, pero es que es normal. Es decir, en este año 2014, pues pensemos, siempre, es que me repito, ¿no? Esto me voy haciendo mayor demasiado pronto, ¿no? Pero pensemos que salvo creo que es solo el 1,3% de las empresas de Granada tiene más de 20 empleados. Entonces, hagámonos una idea, pensemos, oye, parece que empieza esto a funcionar un poco. ¿Qué contratas? Pues empiezas contratando tiempo parcial. Es decir, oye, voy a probar 4 horas ese comercio, ese taller. Ese es nuestro tejido empresarial. Esto no es, aquí no tenemos Coca-Cola, aquí no tenemos Microsoft, Google, que oye, que voy a contratar 500 personas de golpe. Entonces, pues evidentemente esa es la prueba. Voy probando, contrato 4 horas, voy a ver cómo va. Y en ese sentido, y en esto sí que estamos totalmente en contra, mis compañeros de mesa y yo, creemos que la reforma laboral ha sido tremendamente beneficiosa. ¿Por qué? Porque con un crecimiento en el año 2014 de un 1,4%, este país ha creado 500 y pico mil empleos. Eso no se había producido antes. Evidentemente que estos empleos no son ni indefinidos ni a tiempo completo. Eso es así, los datos están ahí. Ahora bien, sí que ha permitido esa flexibilidad que es que no es que la pidamos la parte empresarial, es que la pide la OCDE, es que la pide Europa, la está pidiendo todo el mundo y la sigue pidiendo, ¿no? Pero sí que creo que ha sido muy importante para estas pequeñas empresas poder empezar a llevar esto. Que todo empresario, todo autónomo, ¿cuál es su objetivo? Contratar de manera indefinida y los mejores sueldos posibles. ¿Por qué? Porque eso significará que su empresa le ve un escenario, un futuro absolutamente estable y con posibilidad de crecimiento. No olvidemos que en el año 2014, según los datos del Ministerio de Hacienda, el 62% de las empresas continúa en pérdidas. Es decir, a nadie le gusta estar en pérdida. Y no es que esté en pérdidas en el año 2014, es que está en pérdida en el año 2013, en el año 2012, en el año 2011. ¿De dónde se ha sacado el mantenimiento de estas empresas? Del patrimonio personal de estos empresarios y de estas empresarias. Cuando la cuenta no sale, cuando el comercio no le sale a fin de mes, pues o no cobra, o lo quitas de otro lado, o hipotecas tu casa, o funcionan, ¿no? Entonces, yo siempre traslado esto, es decir, que cuando pensemos, y además lo decimos muchas veces, y en eso es verdad que los compañeros así lo reconocen porque conocen perfectamente el tejido, que cuando pensemos en el empresario o una empresaria de Granada, no pensemos en el empresario de 100, 200 trabajadores, porque no es real, es que no es real, es que lo que tenemos es muchísimas microempresas que ha hecho milagros para poder mantenerse y que tienen una bolsa llena de piedras a la espalda que ahora dice, bueno, parece que va mejor, y encima en Granada todavía no lo notamos como tal, ¿no? Entonces, que estoy totalmente de acuerdo, que esos son los datos, que eso es como se está contratando, pero que empecemos a contratar, que ese esperemos que sea el inicio de que luego la cosa vaya mejor. Y un tema puntual, que Ricardo conoce, que es el tema tecnológico, que es una apuesta, además agradezco tanto UGT como Comisiones Obreras que participan, son socios de honor de una iniciativa conjunta con todas las administraciones que busca potenciar Granada como plaza tecnológica.
Yo aquí creo que es un camino ineludible. Es decir, Granada difícilmente vamos a tener una industria, como podemos entender, automovilística o gran industria pesada. No. Personalmente, de la Confederación de Empresarios y con el apoyo de mis compañeros, el hecho de que hay una industria que es la industria del conocimiento por la que Granada tiene que apostar, apoyándose en esa magnífica universidad que tenemos y que tenemos que conseguir que Granada sea conocida en el mundo entero como una posibilidad de desarrollo tanto tecnológico como biotecnológico. Los resultados van poco a poco. Estoy de acuerdo con Ricardo, esto no es construcción. Esto no es construcción que pega un arreón y como tiene esa capacidad de mano de obra y esa, digamos, de diversificación te genera 10.000 empleos. No lo es. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo importante y los resultados del año pasado me parece que han sido 350 puestos de trabajo el año pasado. Bueno, pues van sumando, ¿no? Ventaja, bueno, que buena parte de ese desempleo juvenil en todo el área relacionado con temas informáticos, con temas me comentaban ayer de la universidad, con temas de diseño, de bellas artes, está viendo casi ya, se colocan nada más salir de la universidad, lo cual es muy importante. Pero que esto tenemos que ir sembrando. Estoy de acuerdo con Ricardo, que todavía no se ven los pasos, pero creo que es ineludible. Es decir, en la época donde competimos actualmente y en un mercado absolutamente globalizado, no competimos con Málaga o competimos con Bilbao, es que competimos con cualquier lugar del mundo que podamos imaginar, ¿no? Ahí podemos pelear, ahí tenemos un magnífico posicionamiento, tenemos un sitio maravilloso donde vivir y tenemos que seguir trabajando, pese a que veamos que todavía esto puede ir poco a poco creando, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial, volvemos en un segundo y seguimos hablando de empleo en Granada. Hasta ahora.